Saludos amados, que el Señor les bendiga mil veces más que a mí. En esta hora damos gracias al Señor por la oportunidad, el privilegio que nos permite el Señor de poder compartir con ustedes la bendita palabra del Señor. En este día también le damos gracias también a todos aquellos que nos ven, nos escuchan y le dan like a la página, le dan compartir. Así que gracias a todos y a todas por ayudarnos en la evangelización, en el trabajo educativo de ayudar a la iglesia del Señor a entender su fe. Toda persona cristiana que ama al Señor debe, su responsabilidad de cada creyente, poder entender la fe que predica o la fe que vive o la fe que cree. No hacerlo es una irresponsabilidad y no podemos echarle culpa a otros por nosotros no querer aprender la palabra de Dios. Aprender la fe es poder reconocer quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, es imperativo, importantísimo en la fe cristiana conocer su fe. El que conoce su fe puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. Una persona que no conoce su fe, imposible que pueda adorar, porque uno, si no sabe lo que adora, está de una manera descarriada adorando algo que no conoce y que no sabe. Por lo tanto, en la fe cristiana es importante, es un imperativo, es una necesidad de que cada uno de nosotros conozcamos la fe que vivimos, que creemos, al Cristo que nosotros hablamos de Él, lo pronunciamos, al Señor. Así que es importante todas estas cosas. Hoy vamos a comenzar un nuevo tema en el mensaje pasado de la semana, el domingo pasado. Estuvimos hablando, abriendo el nuevo año, el primer mensaje del año nuevo, sobre lo que Jesús nos enseñó con la parábola del buen samaritano. Y claro, el tiempo no nos da nunca para poder explicar con lujo y detalle todas las cosas que encierra esa parábola, pero es interesante nosotros mirar cómo en esa parábola el samaritano se convierte en el personaje principal y de hecho se convierte también para el erudito de la ley de Jehová del Antiguo Testamento como el ejemplo de el que ama a su prójimo. Cuando él le pregunta al Señor Jesús quién es mi prójimo, pues el samaritano se convierte allí en la figura principal y no los religiosos, en este caso el sacerdote y el levita, podríamos decir hoy, ¿verdad? Para contextualizarlo, podríamos decir el sacerdote y el que acompaña el sacerdote en su trabajo. Así que igual lo podemos comparar en la fe cristiana, el pastor o el copastor, o el pastor y la junta, o el pastor y los ancianos de la iglesia. Así que es interesante nosotros reconocer la profundidad que tiene esa parábola y comenzar a practicar lo que el Señor nos manda allí. En el día de hoy vamos a comenzar un nuevo mensaje. Va a tener yo no sé cuántas sesiones, porque esto es un tema bastante complicado, bastante largo, complejo dentro de la fe cristiana, especialmente cuando uno mira la historia de la iglesia. Uno puede mirar los siglos que pasaron a lo que la iglesia logró explicar sin errores o sin confusión la fe que la iglesia creía. Esto no significa que la iglesia ya lo creía. Una cosa es uno creer algo y otra cosa es poder explicarlo en palabras. La mayoría de nosotros conocemos cosas, pero a la hora de poderlo explicar se nos hace completamente difícil. La iglesia desde el tiempo de los apóstoles, desde que se establece la iglesia en el día de Pentecostés en adelante, la iglesia reconoció a Dios Padre como su Dios y Señor, Salvador de su vida. La iglesia reconoció a Jesús como Señor de su vida y también reconoció al Espíritu Santo como Señor de su vida.
En el primer siglo de la era cristiana, segundo siglo de la era cristiana, tercer siglo de la era cristiana, es cuando ya en el tercer siglo se hace el primer concilio, y el concilio de Nicea en el 325, 321, 325, donde en este concilio se va a establecer y se va a tratar de explicar, por causa ya de otros obispos, pastores, que predicaban en diferentes áreas de la comunidad cristiana, en diferentes países. Ya habían teólogos, estudiosos de la palabra del Señor, obispos, que eran predicadores, maestros y en ocasiones también teólogos, que comenzaron a exponer la doctrina, lo que creían, de una manera que ellos entendían que era la mejor manera de explicar, y así lo entendían, así lo predicaban. Y la iglesia, viendo que ya había confusión dentro de quién era Jesús, la iglesia entonces crea lo que se llama el primer concilio, el concilio de Nicea, para poder explicar esta doctrina, y solamente la dejaron allí planteadas, y más tarde en el concilio de Constantinopla la iglesia entonces va a tratar, en el 381, va a tratar de explicarlo un poquito más avanzado, ayudado también por la explicación que dio Atanasio. Bien, amado, vamos a orar en esta hora, y vamos también a leer unos versículos de la palabra del Señor. Yo creo que usted en la pantalla puede verlo, creo que es así. Yo lo tengo aquí en mi computadora. Estoy en el libro de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. El libro de San Juan le escribe a la iglesia, y él, desde su primer capítulo hasta el último capítulo, San Juan nos va a explicar quién es Jesús. Desde el primer capítulo, verso 1 del libro de San Juan, hasta llegar al último capítulo, en este caso en el anterior, estoy en el capítulo 20, él va a recoger toda la data escogida, ¿verdad? Escogiendo las datas que él va a plantear, va a poner en el libro que se llama el Evangelio según San Juan, para explicarnos quién es Jesús. Así que es interesante nosotros ver este Evangelio, y aunque en todos los Evangelios hay evidencia de quién es Jesús, este Evangelio es mucho más quizás sofisticado, o porque está dirigido más a la comunidad de fe. Los otros Evangelios están dedicados a otras comunidades, como la comunidad judía, a los romanos, a los griegos, y Juan está más enfatizando a la iglesia. Por lo tanto, va a explicar desde la perspectiva teológica y la experiencia, lo que se llama la documentación, el ser testigo de yo vivir en algo, con alguien. Esta es la parte empírica, pero vamos a estar tocando todas estas cosas porque ya el tema de salida ya es bien complicado. Por ser tan complicado, la iglesia tardó siglos para exponer en lo que se llama la dogmática de la iglesia, los credos de la iglesia, estipular las personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y explicarlo con, podemos decir, con algún lujo y detalle, aunque siglos más tarde, para la Reforma, los reformadores van a volver a tratar de reexplicar un poco mucho más avanzado lo que los concilios nos dejaron escrito en los credos. Así que es interesante este tema por demás, y de hecho este tema también es respuesta de personas que me preguntan sobre estos temas, porque entienden que dentro de la iglesia hay mucha confusión cuando se hacen algunas preguntas sobre este tema. Así que este tema es en respuesta a aquellos buenos hermanos, y cuando yo digo buenos hermanos no estoy diciendo que hay malos hermanos, estoy diciendo bueno en el aspecto de que están interesados en conocer las doctrinas esenciales de la fe cristiana, las doctrinas esenciales de la fe cristiana, y que cuando se dan estos debates quizás en la iglesia, en la escuela dominical o estudios bíblicos, quedan ciertos vacíos, ciertas preocupaciones que han hecho que hermanos me llamen, otros me escriban,
para decirme, pastor, explíqueme esto, queremos hacer un foro. Y otros, de hecho, en el día de ayer, otro me llamó para hacerme una pregunta similar. Así que es interesante que este tema viene para tratar de contestar unas preguntas que son bien complejas en la fe cristiana. Y como hemos dicho, la fe cristiana tiene unas doctrinas que son las esenciales, los fundamentos de la iglesia. Lamentablemente, a veces la iglesia está interesada en conocer el libro de Apocalipsis, la escatología bíblica. Y uno lo que escucha dentro de la escatología bíblica son cosas espantosas. Mas sin embargo, lo que es la base de la fe cristiana se desconoce. Y queremos conocer el libro complicado de Apocalipsis, pero no queremos conocer las doctrinas que son esenciales para la vida de la iglesia, son esenciales para la salvación, para conocer a Jesús como Señor de nuestra vida. Y para la vida cristiana son sumamente importantes. Por lo tanto, amados, antes de yo seguir en este camino que ya empezamos a hablar, estoy tratando de crear una plataforma, sé que este es un tema complicado, pero voy a tratar de, como decimos nosotros los puertorriqueños, de explicarlo en arroz y habichuela en las partes que podamos explicarlo en arroz y habichuela. Las que no podamos, pues añádele el gandul y añádele las sopitas y añádele la ensalada y el jugo y todo lo que quieras, porque hay momentos donde se va a complicar y tenemos que decirle, Señor, lo que yo no puedo entender hoy, lo entenderé mañana con el favor del Señor, por medio de mi interés y de nuestra súplica, oración a la persona del Espíritu Santo para que Él nos ayude a comprender quién es Cristo. Recuerde que cuando antes de Cristo irse para el cielo, nuestro Señor y Salvador, Él había dicho que no iba a dejar a su iglesia sola y que nos iba a enviar al Espíritu Santo, quien iba a dar testimonio acerca de la persona de Jesús. Y esto es bien importante y yo lo quiero reiterar y me van a escuchar reiterarlo montones de veces en esta plática que voy a llevar con ustedes, porque quiero que ustedes entiendan que quien hace real, quien hace presente a Cristo en la iglesia es la persona del Espíritu Santo, porque Jesús no está con nosotros. Con nosotros está la persona del Espíritu Santo. Jesús, cuando resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos y luego ascendió al cielo en presencia de más de 500 personas. ¿Ok? Más de 500 personas. Y esto dentro de lo que se llama la ciencia o el estudio empírico. Esto es lo que se llama el uso de la razón o la documentación. Por lo tanto, lo que Jesús hizo de irse para el cielo no lo hizo en un lugar escondido donde no había nadie, sino que Jesús se fue para el cielo en presencia de más de 500 personas. Y esto es tan interesante porque lo que nos está diciendo es que Jesús no está aquí con nosotros. Él se fue para el cielo. La Biblia dice que se fue para el cielo y se sentó a la diestra del Padre, y allí el mandamiento que tiene del Padre es: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Ese es el texto sagrado, eso es lo que dice la Biblia. No es lo que yo interpreto, no es mi manera filosófica, hermenéutica de interpretar el texto, el texto es explícito. Dice que Jesús se fue para el cielo, se sentó a la diestra del Padre, lo va a recoger el apóstol Pedro en el segundo capítulo del libro de los Hechos para decir que a este Jesús que ustedes mataron, que crucificaron, es el autor de la vida. Dios lo levantó entre los muertos y lo ha exaltado a su diestra, y por eso ha enviado el Espíritu Santo. El testimonio de la iglesia es que Jesús no está con nosotros, que Jesús se fue con el Padre, se sentó a la diestra del Padre, allí está, allí estará hasta que Él venga por segunda vez. Ese es el testimonio bíblico sin ninguna interpretación. Usted lee el texto y eso es lo que dice el texto. Si yo quiero interpretar el texto y decirlo de otra manera, esos son otros 20 pesos, pero el texto es explícito.
Así fue la predicación del apóstol Pedro, así fue la predicación del apóstol Pablo y así fue la predicación de todos los evangelistas y de todos los apóstoles que escribieron y nos dejaron el texto sagrado escrito para nuestra enseñanza, para nuestra admonición, para nuestra capacitación, para nuestra santificación, para nuestra salvación. Así que en el libro de San Juan, capítulo 20, versos 30 y 31, yo estoy leyendo de la versión más regular, la versión 60, Reina Valera, dice el texto: a la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, es decir, las que están escritas allí en el libro de San Juan, capítulo 1 al capítulo 31, al capítulo 21, dice: estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, es decir, en el Hijo de Dios, tengáis vida en su nombre. Voy a tratar de explicar más tarde ese verso, porque lo he usado como texto tema para hablar de todo lo que quiero hablar en el día de hoy, que no, ya le dije, no me da tiempo, no me va a dar tiempo poder hablar todo lo que hay que hablar. Voy a hacer no sé cuántas sesiones, pero voy a tratar de seguir explicando, y cualquier pregunta que hermanos siempre tengan, a veces me escriben por Messenger y me dejan escrito y yo les voy a ayudar a contestarles las preguntas. Y si en algo explico aquí que ustedes no lo entiendan, me lo escriben por Messenger y me lo dejan saber: pastor, queremos que nos explique tal cosa, que nos explique tal cosa, y así lo haremos con el favor del Señor para que puedan entender este tema de quién es Jesús. Oramos. Padre, te damos gracias por tu bondad, misericordia, amor. Gracias por la persona del Espíritu Santo, a quien invitamos siempre a nuestra programación, para que sea Él quien nos ayude a poder exponer tu palabra, y a quien abras el entendimiento no solamente de la audiencia, de los que nos ven, sino también de mi persona, que nos ayudes a comprender tu palabra y a entender mejor nuestra fe y a conocer mejor a Jesús por medio de la palabra. En el nombre de Jesús, amén. Mire, hermano, déjeme decirle algo. Mientras yo estoy orando, ahora mismo me viene a la mente que le estoy pidiendo al Señor que nos revele, ¿verdad?, mejor quién es Jesús. Es interesante que en las Sagradas Escrituras nosotros no conocemos a Jesús. Fíjese que cuando Jesús resucita y Jesús le hace acto de presencia a sus discípulos, en la vez que ya está Tomás entre los 11, Jesús le dice: bueno, Tomasito, Tommy, ya que tú no crees que yo resucité, ven aquí, mete tus manos en mi costado y en mis manos, y mira si un espíritu tiene carne y hueso, perdón, como yo tengo. Y cuando él mete la mano, eso es lo que se llama, en el uso filosófico de la razón, del modernismo y postmodernismo, razonamiento, y lo que se llama la base científica o empírica de algún acontecimiento. Es decir, que cuando nosotros estamos mirando los evangelios, muchos críticos que no creen en los evangelios, que no creen en la persona de Jesús, de quién es Jesús, van a usar exactamente la filosofía del racionalismo para decir que algo que uno pueda entender, creerlo por la razón y por el uso empírico de la ciencia, es verdadero, y lo que no se pueda probar por eso no es verdadero. Es interesante que en este capítulo 20, versos 30 al 31, ya San Juan, el apóstol Juan, ya nos está diciendo a nosotros que lo que él pretende explicar en ese libro de su evangelio es empírico. Es interesante que ya ahí él lo deja plasmado y claro. Estoy tratando de hacer esto porque sé que hay personas que son estudiosos, otros que trabajan en la ciencia, y en el caso mío,
que también pues mis estudios están basados también en el uso de las ciencias sociales. Es interesante que a mí se me enseñó para yo hacer intervención clínica con pacientes de salud mental. A mí se me exigía que yo hiciera intervención la práctica basada en la evidencia, o lo que se llama la práctica basada en la documentación. Es decir, que para uno intervenir con un paciente con X enfermedad mental, ya sea depresión, ya sea esquizofrenia, ya sea que sean personas con distintas clases de enfermedades, ya sea distintas clases de demencia, la más que se mencionan por ahí, el Alzheimer. Toda enfermedad mental tiene lo que se llama una documentación, es decir, tiene que se han puesto a prueba un sinnúmero de pacientes. Por ejemplo, se toman unos pacientes de 20 años, especialmente cuando son enfermedades ya como la esquizofrenia, que aparece casi siempre ya de los 20 años, 21 años adelante. Se toman pacientes, por ejemplo, de 21 años a 35 años, un range de 15 años para tomar pacientes desde esa edad, desde 21 años a los 35 años, y a todos se les va a dar diferentes clases de terapia, modelos de terapia, es decir, se van a usar teorías y modelos de intervención clínica para trabajar con esos pacientes. Una vez que se trabaja por los meses que ya está estipulado en el uso del modelo que se va a usar para la intervención, en ese tiempo se va a mirar lo que se llama el progreso o no progreso que esa intervención tuvo en ese paciente. Si la intervención que se usó en esos pacientes, bueno, pueden haber 50 pacientes, 25 pacientes, 100 pacientes, 75 pacientes, que se van a usar por, un ejemplo, 6 meses de experimento con personas. Una vez que se toman diferentes modelos con esa población, entonces los teóricos van a decir, bueno, el modelo que mejor trabajó con esta X enfermedad, en este caso estoy tomando la esquizofrenia, que se tomó con los pacientes que tienen esquizofrenia de 21 años a 35 años, fue tal teoría con tal modelo, o ese modelo se combinó con otro modelo. Así que cuando a mí me toca como trabajador social clínico trabajar con un paciente que tiene esquizofrenia, se me obliga de que yo busque lo que se llama la documentación, lo que se llama la evidencia. ¿Qué se evidenció de estos 75 pacientes que se usaron para experimento? ¿Cuál fue el modelo, la teoría que se usó? ¿Cuántas sesiones se le dieron a este paciente semanalmente? Dentro del modelo, ¿qué asuntos se usaron para trabajar con esta persona, con esta X enfermedad o con enfermedades comórbidas? Así que de esta manera, cuando yo voy a hacer práctica de intervención, yo debo de leer el documento, lo que se llama práctica, la evidencia, para que mi práctica esté basada en la documentación, en la evidencia. Para entonces, cuando vaya a tratar con este paciente, ya yo sé qué teoría voy a trabajar o qué teorías voy a trabajar y qué modelos voy a usar para la intervención. De la misma manera, cuando nosotros leemos la Biblia, estudiamos el texto sagrado, hoy también la Biblia tiene dentro de lo que se llama la fuente interna, en este caso las Escrituras es la fuente interna, y las fuentes externas son todas aquellas personas que alrededor de las Escrituras dejaron escrito testimonio de todo lo que pasó. Esa es la evidencia interna, la evidencia externa. En este caso que estamos hablando sobre la persona de Jesús, que vamos a tratar, hoy no vamos a poder quizá tocar casi nada, pero cuando miramos quién es Jesús, tenemos que mirar entonces cómo
la evidencia interna, los que estuvieron con Jesús, en este caso los 12 apóstoles, que estuvieron con Él, que comieron con Él, durmieron con Él, evangelizaron con Él, estuvieron haciendo sanidades y milagros con Él, vieron a la gente muerta resucitar, es decir, toda la evidencia que ellos están documentando, escribiendo, la evidencia la están escribiendo en lo que se llama ahora los evangelios. Luego Lucas la va a escribir no solamente en su evangelio, sino ahora en el libro de los hechos. ¿Qué pasó allí? Los hechos de lo que pasó allí, eso es lo que se llama evidencia interna. Y la evidencia extrabíblica es toda aquella que fuera de la Biblia, pero que tuvieron presentes personas que también dejaron escrito. Esa es la evidencia. Entonces es interesante porque el evangelio, cuando estamos hablando sobre la persona de Jesús, quizás usted en el día de hoy que me escuchó o me está escuchando desde el principio de quién es Jesús, usted pensaría que yo le iba a decir ahora quién es Jesús, pues Jesús es fulano, fulano. No, en este caso yo tengo que irme a lo que es la evidencia y cómo muchas personas interpretaron la evidencia, porque una cosa es la evidencia y otra cosa es cómo se interpreta la evidencia. Entonces, es interesante que le dije que yo le iba a explicar el texto y no se lo puedo explicar hasta que llegue a un momento dado que quiero explicárselo luego para que usted vea cómo los textos de la Biblia comienzan a alumbrar en nuestras vidas una vez que uno mira el contexto bíblico en que se escribió el texto de la palabra de Dios. Porque esto es bien interesante, porque si yo leo el texto hoy en el siglo XXI, con mi mente que está estructurada dentro de la filosofía moderna y posmoderna, y no solamente eso, le voy a añadir el texto a mi cultura, le voy a añadir mi sistema político, económico, religioso, cultural, geográfico, se lo voy a añadir al texto sagrado. Y eso es como muy sagrado. Es decir, cuando nosotros vamos al texto bíblico tenemos que ir no con mi sistema filosófico interpretativo y mi historia, mi momento histórico de hoy, tengo que irme al momento histórico del que escribió el libro y qué se entendía cuando él escribió ese libro. Entonces, cuando se hace la pregunta, el tema de hoy es ¿quién es Jesús? Estamos hablando entonces de lo que se llama la identidad de Jesús. Yo no estoy preguntando si Jesús era carpintero. Yo no estoy preguntando en qué trabajaba. Tampoco su misión, a qué vino. Yo no estoy preguntando eso. Yo no estoy preguntando tampoco si él era bueno, si él sanaba a las personas. No, la pregunta que está en el tintero es ¿quién es Jesús? En otras palabras, lo que se está tratando con esta pregunta es la identidad ontológica de Jesús. ¿Quién es esa persona? Muchas personas, cuando se hacen estas preguntas, lo primero que dicen, no, Jesús es mi Salvador. No, Jesús es mi Redentor. No, Jesús es el Mesías. Y otros van por allá y dicen, no, Jesús es la rosa de Sarón, el lirio de los valles. No, que Jesús. Entonces comenzamos a mirar títulos o sombras o a veces vislumbres proféticos de quién es esa persona o qué está haciendo o qué va a hacer o qué hizo esa persona. La pregunta de hoy es ontológica. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Entonces, en esta pregunta de quién es Jesús, nos estamos yendo, como le dije ya, ¿cuál es la identidad de Jesús? ¿Qué dice la evidencia, la escritura? En este caso, ¿de quién es ese hombre? ¿Quién es esa persona que se llama Jesús? Que le llaman Jesús Nazareno. ¿Quién es esa persona? Recuerde que en la Biblia también a ese Jesús se le va a llamar el Mesías. El Mesías, en hebreo el Mesías, en griego el Cristo. Y entonces, cuando nosotros estamos mirando la identidad, no podemos mirarle tampoco el Mesías o el Cristo, porque estamos mirando nosotros qué es lo que identifica a esta persona, cómo las Sagradas Escrituras
o en su posición, si esa misma persona dijo quién era él, y en este caso es lo que estamos tratando ya en este tema, de mirar quién es Jesús. Entonces, fíjense que dentro de lo que se llama teología liberal, teólogos liberales, hoy a esta persona, Jesús, se le pone por título Jesús histórico y el Jesús y el Cristo de la fe. Así se divide hoy dentro de la teología liberal. Aunque, vuelvo a repetir, la evidencia escritural, lo que dice la Biblia explícitamente, es que la Biblia no hace tal dicotomía. Vamos a empezar con eso. Cuando los teólogos hoy hablan del Jesús histórico y del Cristo de la fe, esa dicotomía, es decir, esa división de dos categorías que se están haciendo en quién es Jesús, primeramente no es bíblico, sino que es filosófico, es interpretativo, hermenéutico interpretativo del texto. El texto implícitamente nos dice a nosotros que no hay tal división entre Jesús y el Cristo de la fe. Pero entre los teólogos sí está esta división. Y quiero explicar esta división para que usted que está escuchándome hoy vaya mirando cómo especialmente la teología liberal va interpretando quién es esta persona que nosotros celebramos en las iglesias, que nosotros le rendimos culto y que algunos tenemos bastante claro quién es y otros bastante erróneos, porque este es un tema donde yo he visto demasiados errores, tanto en estudios bíblicos como en predicaciones. Uno escucha error tras error sobre quién es Jesús. En pastores, evangelistas y aún maestros de las escuelas, uno mira cómo hay errores al explicar quién es esta persona, Jesús. Entonces, los teólogos modernos, liberales, cuando hablan del Jesús histórico, y quiero explicar esto porque sé que aún en libros de escuelas dominicales hay teólogos que han escrito ahí y son liberales, y nos han traído en los libros de escuelas dominicales, de hecho, esta división del Cristo histórico y Jesús histórico y el Cristo de la fe, y las predicaciones a veces de pastores y evangelistas, uno escucha esta declaración que es antibíblica. Y digo antibíblica porque el texto sagrado no hace esa división. De hecho, ni la hace el texto bíblico, ni la hace tampoco lo que llamamos nosotros los credos de la iglesia. Los credos de la iglesia, más bien lo que van a explicar quién es esta persona que nosotros adoramos, creemos y predicamos. Así que es interesante mirar esto, y estoy tratando de, mientras estoy hablando, me vienen tantas cosas a la memoria para poder explicar esto. Entonces, fíjense que cuando se habla del Cristo histórico, se requiere lo que se llama la razón. Esto es la parte donde empecé a hablarles a ustedes sobre lo que es el raciocinio, la parte racional del ser humano, como por medio de la evidencia empírica, yo puedo explicar quién es esta persona. Entonces, por ejemplo, para ser un poquito más claro y no llevarnos como estoy llevándolos atrás a varios miles de años atrás, por ejemplo, si alguien quisiera saber de mí, pues pueden buscar en mi certificado de nacimiento y van a decir en el certificado quién es el papá y quién es la mamá. El certificado dice dónde nació. Es decir, eso es evidencia empírica. Se sabe, está escrito, a un médico que atendió a la madre de esta persona,
que lo sacó de allí y que se lo dio en las manos a la mamá, y esto es evidencia racional, empírica. Esto es lo que se llama, cuando se está hablando del Cristo histórico, que se habla del el uso de la razón, se está hablando es cómo empíricamente yo puedo entender que este es hijo de María y de José. Así que estamos recurriendo a lo que filosófico, en lo que se llama desde el siglo XIX en adelante, el uso del racionalismo, y lo que es el asunto de la ciencia, lo empírico, cómo yo puedo poner esto dentro de todo el sistema científico, y puedo observarlo, puedo estudiarlo, porque está allí, punto. Entonces, se puede probar su existencia a través de lo que se llama el uso de la razón, y también por medio de testigos. Es decir, bueno, vuelvo al caso mío, pues hay testigos que me vieron crecer, hay testigos que me vieron nacer, hay testigos que me vieron seguir creciendo, hay testigos que compartieron conmigo en la escuela, hay testigos que compartieron conmigo en la elementaria, intermedia, en la high, en las distintas universidades que he estado. Todo eso es evidencia de que yo existí, de que yo fui por allí, de que yo fui parte del alumno. Quizás van a la universidad y buscan, si este fue alumno de esta universidad para tal año, si fue alumno, eso es evidencia empírica. Y es, como ya le dije, es lo que se llama la práctica basada en la documentación, en la investigación. Entonces, y esto del Jesús histórico, lo que trata de establecer es esta persona a quien se llama Jesús de Nazaret. Se trata de establecer su humanidad, que es humano, es un ser humano que pasó por la tierra. Y cuando nosotros miramos la evidencia extra bíblica, es de todos aquellos historiadores y personas que mencionaron a Jesús, que hablaron directamente. Por ejemplo, lee los libros de historia de Josefo, y uno va a ver cómo Josefo menciona a Jesús y dice que llamado el Cristo, él habla de él. Estoy hablando de historiador para el Imperio Romano. Era judío, pero era un historiador para el Imperio Romano. Es decir, escribía no para la iglesia, estaba escribiendo para el Imperio Romano. Entonces, ¿cómo esta persona es descrita por lo que se llama la evidencia extrabíblica, fuera de la Sagrada Escritura, fuentes externas a la Sagrada Escritura, y cómo hablaron de esta persona? Entonces, eso es importante, y eso es lo que se establece en lo que hoy la teología liberal le llama el Cristo histórico. Es decir, lo que yo puedo probar científica, racionalmente acerca de esa persona llamada Jesús de Nazaret. Ahora, ellos mismos hacen esta dicotomía ahora de este Jesús histórico y el Jesús de la fe, o el Cristo de la fe. El Cristo de la fe ya no es el Cristo que nació de María y de José, sino el Cristo que nació de una virgen, ya no de María, la señora María, sino de una virgen, milagrosamente, que anduvo por la tierra haciendo milagros, sanando enfermos, levantando muertos. Este es lo que se llama el Cristo de la fe, que murió, que resucitó y que se fue para el cielo y que volverá. Esto es lo que se le llama el Cristo de la fe. Es decir, lo que se quiere decir con el Cristo de la fe es que tú tienes que tener fe para creer eso, porque no hay ninguna evidencia empírica. No sé si me entendieron ya. Es decir, cuando hablamos de Jesús histórico, estamos hablando de aquel que nació de María, de José, que fue un buen maestro, que hizo muchas parábolas, que enseñó, que era el mejor, de hecho, maestro que ha habido en el mundo, pero que al pobre lo crucificaron y que lo sepultaron y que ya se acabó todo ahí. El Cristo de la fe es todo contrario, es el Cristo de la fe, es el que nació de la Virgen María por una obra milagrosa, aquel que hizo señales, milagros, prodigios,
que sanó enfermos, que levantó muertos, pero que lo mataron también, y que al tercer día resucitó y se fue para el cielo y que volverá. Es el Cristo de la fe. Lo que te están diciendo con eso los teólogos es que a este Cristo de la fe, para tú creer lo que dice de ese Cristo de la fe, tienes que tener fe, porque no hay otra manera, porque empíricamente no se puede probar. Ahora bien, es interesante que cuando nosotros miramos los evangelios, los evangelios y el libro de los Hechos, que es un libro histórico, y las cartas apostólicas, no hacen tal división de un Jesús histórico y del Cristo de la fe, sino que hacen que ellos hablan de la misma persona, del mismo Cristo histórico y del mismo Cristo de la fe, sin hacer esa dicotomía de esa misma persona. ¿Por qué? Porque en la Biblia, ya ahorita le había hablado sobre cuando Jesús resucita de los muertos. Y cuando Jesús resucita de los muertos, hay allí uno de los discípulos que no cree que Él resucitó. Los demás discípulos y las discípulas del Señor, María y las otras María, van a los discípulos a decirle: Jesús resucitó, lo vimos. Luego Pedro va al sepulcro, Juan va al sepulcro. Hay dos discípulos que ya se le había quitado ya el deseo de esperar y se fueron camino de Maús, y allá el Señor se le aparece en el camino. Regresan a altas horas de la noche para reunirse nuevamente en el aposento para decir: también nos apareció a nosotros. Tomás no estaba en nada de eso, y luego Tomás dice: yo no puedo creer eso, imposible. Para yo creerlo, yo tengo que verlo y tengo que tocarlo. Eso es lo que se llama ahora evidencia empírica, racionalidad y evidencia empírica. Jesús, cuando Él está hablando esas cosas, Jesús se aparece allí entre los discípulos, y ahora Jesús toma a Tomás y le dice: mira, Tommy, tú quieres evidencia empírica, tú quieres ser racionalista, tú quieres ver la evidencia y tocar la evidencia, probar la evidencia para ver si la evidencia es real en tu vida. Ven, mete tus manos en mi costado, mete tus manos en mis manos y mira si un espíritu tiene hueso y carne como yo tengo. Eso es lo que se llama práctica basada en la evidencia. Los teólogos quieren divorciar, hablando sobre lo que es el Jesús histórico y el Cristo de la fe, diciendo que no hay evidencia empírica para creer que Jesús resucitó de los muertos. La evidencia tan empírica está allí en manos de un propio discípulo del Señor que se atreve a decir: yo no creo que Él haya resucitado, porque yo no creo eso, punto. Y yo no creo lo que ustedes, el testimonio que ustedes que dicen que han visto, yo no lo creo hasta que yo no lo vea, yo no lo toque. Gracias a Dios por Tomás, que aunque muchos lo critican por ser incrédulo, y Jesús mismo lo criticó por ser incrédulo e infiel, interesante que lo que hace Tomás le da hoy a la iglesia un argumento sólido contra la propia ciencia, que dice que para tú creer en ese Cristo de la fe tienes que tener mucha fe. Y Tomás dice: eso es mentira, porque yo lo toqué, yo toqué hueso, yo toqué carne, lo toqué. Y de hecho el texto bíblico, cuando nos habla de las apariciones del Señor después de la resurrección, 40 días, después de la resurrección, 40 días, Jesús está apareciéndoseles a sus discípulos continuamente, dándoles evidencias indubitables para que ellos tengan certeza, fe, seguridad, evidencia contundente, empírica, de que quien resucitó fue aquel que fue crucificado, con las evidencias de los clavos en sus manos, con la evidencia del costado abierto. Así que cuando estos teólogos que no son, bueno, déjeme decirlo,
dicen ser cristianos pero no lo son, dicen ser evangélicos pero no lo son, porque están negando a la persona de quién es Jesús. Y entonces, mirando el testimonio, quiero darle otro testimonio más bíblico para quizás cerrar con esto esta parte de este primer enseñanza sobre quién es Jesús. Y es la otra, que es un testimonio sumamente sólido. Porque cuando uno mira evidencia de alguien que comparte quizás la misma fe que los demás. En este caso, Tomás comparte la misma fe. Vivió con Cristo, comió con Cristo y todas estas cosas. Pero imagínense que un enemigo de Jesús se convierta ahora a un testigo de Jesús. Y este caso es el caso del apóstol Pablo. Que el Señor Jesús se le revela cuando él se le llamaba Saulo de Tarso. Enemigo acérrimo de la iglesia, fariseo, estudió con los mejores eruditos, un hombre que dominaba 3, 4 idiomas, muy preparado, universitario, catedrático, una persona sumamente, de hecho, él mismo da testimonio que él aventajaba a muchos en educación, en preparación y capacidad de sus contemporáneos. El texto me está hablando de una persona sumamente estudioso, quizás sumamente racionalista y con toda probabilidad sumamente analítico y científico en el aspecto de lo que es evidencia, de lo que es la documentación y la evidencia. Entonces, cuando nosotros miramos a Saulo de Tarso, que el Señor se le aparece en el camino hacia Damasco, y el testimonio lo conocen todos los cristianos, yo no voy a leerlo porque leerlo nada más ya le toma a uno tiempo, y esto que estoy trayendo tiene demasiado de tela y hay que cortar mucho. Y entonces, fíjese que se le aparece en el camino, el resplandor cayó al piso, y déjeme decirle, cuando cayó al piso, ni iba en un caballo ni iba en un burro. El texto dice se cayó al suelo. El texto no dice que iba en un burro, el texto no dice que iba en un caballo, ningún potro, ninguna vaca, ni montado en nada, ninguna carreta. La Biblia es explícita, iba caminando, dice el texto, con sus pies, como se camina todo el mundo con sus pies, a menos que tenga diversidad funcional, pero el texto me dice que él no tenía diversidad funcional, él caminaba con sus pies, y él caminando con sus pies cayó al suelo, por causa de la aparición, la revelación del Señor, y cómo el Señor trató con él en lengua hebrea, lengua que no era conocida con los que caminaban con él. Déjeme decirle esto porque a veces cuando leemos el texto no miramos el contexto. Y el pueblo judío había sido llevado a Babilonia cautivo, y estuvieron 70 años cautivos en Babilonia. Regresaron después de los 70 años por Edras, por Zorobabel, y llegaron nuevamente a la tierra de Judea en una situación paupérrima, muy mala, en una situación donde los propios samaritanos se les iban en contra de la construcción de los muros, de construcción del templo. 15 años se paró el muro por tanta persecución que tenían los judíos que regresaron de Babilonia a Judea, y que también tuvieron muchas guerrillas en esos momentos, y que cuando nosotros leemos los libros históricos o miramos los libros deuterocanónicos como los libros de los macabeos en las Biblias católicas, uno mira cómo las persecuciones que se dieron. Y si uno quiere irse a la evidencia más bíblica, los que no les gustan leer libros deuterocanónicos, especialmente cuando usted mira el libro de Daniel, el capítulo 11, Daniel va a hacer una historia del pueblo judío, de ese regreso de Babilonia, y cómo ellos tienen guerra sobre guerra,
y matanzas, y bueno, están en una situación hasta que caen en manos de Roma y hasta que caen también en manos de Herodes el Grande. Entonces, interesante que dentro de toda esta historia bíblica que nos habla el texto bíblico nos está llevando históricamente para explicarnos dentro de toda esa evidencia histórica, de hablarnos a nosotros acerca de estos fariseos, cómo nacen los fariseos para el tiempo que nosotros leemos en el libro de los Macabeos, y que sale de ahí, de esa secta bien rigurosa del fariseísmo, este apóstol llamado Saulo de Tarso, y cómo se le aparece el Señor. Y claro está, lo que revela o la Biblia habla en el capítulo 9 del libro de los Hechos es una cosa, pero cuando Pablo va a exponer su testimonio en presencia de los reyes, cuando él pidió que apeló a César y lo sacaron de Jerusalén para ir a Roma a presentarse al juicio ante César, Pablo tiene varias entrevistas, ¿cuál es la palabra que se usa legalmente? Ahora no me viene a la mente. Cuando una persona hace presencia en la corte, vistas. Tiene varias vistas con Festo, con Berenice, con varios reyes. Tiene en presencia estas vistas, y en presencia de esta clase alta de la realeza y gobernadores, Pablo va a exponer más explícitamente quién se le apareció a él en el capítulo 9 con aquella luz que lo cegó, que lo tuvieron que tomar de la mano, aquella voz que le habló en hebreo. Ya le estaba hablando la historia, ¿verdad? Desde allá, desde los Macabeos, y cómo estos años que van pasando, cuando Israel cae en manos de los babilonios, cómo pierden la lengua, o sea, el idioma hebreo, a tomar el idioma arameo, que de hecho él es el idioma luego que cuando Cristo viene va a hablar arameo, porque es el idioma donde se habla, no se hablaba hebreo. Eran pocas las personas que podían hablar y entender hebreo, muy pocas. Imagínense que cuando los judíos vuelven a su tierra natal, a Judea, y encuentran el libro de la ley, van a buscar. Óyeme, encontramos el libro de la ley, pero nadie lo entiende porque está escrito en hebreo y todos hablamos arameo. Y empezaron a buscar un escriba, a alguien que hablara hebreo, porque ya el hebreo, la lengua natal de los judíos, la habían perdido. Imagínense, esos fueron 70 años, y luego los 400 años de la época entre Malaquías y la venida de Cristo, pasan 400 años más. Y son pocas las personas que mantienen el hebreo, especialmente los que son eruditos, los fariseos, personas que mantuvieron la lengua hebrea. Y en este caso, Saulo de Tarso, que hablaba hebreo, arameo y otros idiomas más, y que cuando el Señor se le revela en el capítulo 9 del libro de los Hechos, la voz con quien habla, le habla en hebreo y no le habla ni en griego ni le habla en arameos, porque el Señor no quería que los demás entendieran el propósito con que Dios se le estaba revelando en la persona de Jesús a Saulo de Tarso. Por lo tanto, dice él en los testimonios, y la voz me habló en hebreo y me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Le preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Los testimonios que da Jesús ante los reyes, él dice que literalmente Jesús se le apareció. Y esto es interesante porque luego en Primera de Corintios, cuando Pablo habla acerca de la resurrección de Cristo,
Esto volvemos ahora a lo que se llama el racionalismo y la evidencia empírica, la documentación. Cuando él habla, que él dice que estoy hablando de los testigos de la resurrección y menciona a los apóstoles y menciona a más de 500 hermanos, y él dice, y por último, como abortivo de la naturaleza, me apareció a mí. Es decir, Pablo está testificando que Jesús se le apareció a él en carne. Jesús resucitado en carne, y él le llama a esa aparición de Jesús en carne abortivo de la naturaleza. Es decir, Pablo, Saulo de Tarso, siendo enemigo de Cristo, Dios lo usa para que él sea parte de la evidencia, de la documentación histórica empírica de un Cristo resucitado. El tiempo no me da para más, amado. Hermanos, en la próxima sección continuamos con este tema, ¿quién es Jesús? Espero que todo este panorama histórico, filosófico que le he traído hoy, contextual, le pueda ayudar a poder entender quién es esta persona a la cual la iglesia cristiana adora, reconoce como su único Señor y Salvador, y que en otro no hay salvación, y quien también le llamamos, que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y termino con este versículo que no puede terminar en el día, que no lo puedo explicar en el día de hoy, lo explicaré la semana que viene, si el Señor me lo permite, que dice, hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amados, que el Señor te bendiga. Te hemos llevado esta palabra de una forma contextual y contemporánea, y esperamos que el Señor te ayude a reconocer y a conocer quién es esta persona llamada Jesús. Gracias, Dios, por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por tu Hijo Jesús, y por la persona del Espíritu Santo. Bendice a todos. Salva algún alma que quiera hoy reconocer a ese Jesús a cual predicamos como el Señor de nuestras vidas. Bendice, salva, perdona y escribe su nombre en el libro de la vida y trae bendición para todos. En el nombre de Jesús nuestro Señor y bendita esperanza. Amén. Hasta el próximo domingo, si así el Señor lo permite.